Y si lo que tú llamas abandono es en realidad el lugar exacto donde Dios está haciendo el milagro que no puedes ver, hay silencios que no matan, pero sí resucitan. Y esta palabra no llega para consolarte, llega para despertarte. ¿Cuántas veces te has sentido como si el cielo se hubiera olvidado de ti? Como si las promesas fueran para otros y tú simplemente fueras una sombra en el camino. He estado allí. Conozco ese dolor callado que no se grita, pero que pesa en el alma. Mientras ves cómo otros avanzan, tú pareces atrapado en un tiempo detenido, y en la oscuridad de tu habitación, en esas lágrimas silenciosas, tu corazón clama: Señor, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no a mí? Pero escúchame, Dios no está tarde. Él no llega tarde. Él llega cuando todo está alineado en su voluntad perfecta. Tú no encontraste este mensaje por casualidad. El cielo te ha buscado hoy, a ti, a ese corazón cansado, a esa fe herida, a esa alma que ha comenzado a rendirse en lo secreto. No te sueltes todavía. El Espíritu de Dios aún está escribiendo tu historia y hay algo que necesitas entender sobre su tiempo, algo que cambiará para siempre tu manera de esperar. Es un secreto espiritual que el enemigo ha querido ocultarte porque cuando lo descubres, la desesperación pierde fuerza y la fe se levanta con nuevo poder. El corazón se llena de paz y las bendiciones comienzan a alinearse como piezas celestiales. Pero esto no es una enseñanza más. No es una teoría bonita ni una frase motivacional. Es una palabra viva. Una palabra que puede ser para ti la respuesta que tanto has suplicado en oración. Quédate hasta el final, porque lo que vas a oír tiene el poder de transformarte desde adentro. Y antes de seguir te pido que te unas a mí en algo sencillo, pero poderoso. Suscríbete y activa la campanita. No por números, no por estrategia. Lo hago porque sé que hay momentos en los que solo una palabra puede sostenernos. Este lugar se ha convertido en un refugio espiritual para muchos que no tienen iglesia, que no tienen a nadie más, y tú puedes ser parte de esa red invisible de esperanza. Deja en los comentarios estas 3 palabras: paz en Cristo. Escríbelas como un acto de fe, como una entrega silenciosa pero decidida. Al hacerlo, estás diciendo al cielo: sigo creyendo. Y cuando le das me gusta, no es solo un clic, es un acto de siembra. Estás ayudando a que este mensaje llegue a otros corazones rotos, confundidos, necesitados de consuelo. Y eso es hermoso. Hoy vas a ver con nuevos ojos por qué el tiempo de Dios no solo es perfecto, sino también profundamente sabio. Y te lo advierto con amor, lo que viene justo antes del final de este mensaje podría ser la llave que abra una nueva temporada para tu vida. Así que quédate. No te distraigas, porque si has estado esperando, no es por castigo, es por propósito. Déjame comenzar con algo que ha quemado mi corazón tantas veces. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué no actúa cuando todo parece desmoronarse? ¿Será que me ve y aún así decide callar? Si esas preguntas han golpeado tu mente últimamente, escúchame con atención, no estás solo. Estás caminando por un sendero sagrado, un camino que han recorrido los hombres y mujeres más usados por Dios. Si ellos pasaron por ese fuego, tú también puedes. Para nosotros esperar es sinónimo de pérdida. Para el cielo la espera es el taller donde se forjan
los instrumentos eternos. Es como la semilla que muere bajo la tierra. Nada se ve, nada se escucha, pero adentro en lo oculto, la vida está estallando. Así es la espera en las manos de Dios. Es un silencio que engendra eternidad. Hay temporadas donde nuestras oraciones parecen no subir, donde el cielo no responde. Pero ¿y si ese silencio fuera en realidad una forma de protección? ¿Y si Dios no te está ignorando, sino cuidando? A veces su amor le impide darte una respuesta rápida porque quiere darte la respuesta correcta. Él ve lo que tú no puedes ver. Mientras tú clamas por lo inmediato, Él trabaja en lo eterno. A veces lo que llamas demora es simplemente Dios cerrando una puerta que habría destrozado tu vida más adelante. Y esto no es solo espiritual. Hasta la psicología lo confirma. La manera en que interpretamos la espera afecta directamente nuestra salud emocional. El que espera con propósito sufre menos. El que espera sin sentido se rompe. Por eso el enemigo ataca tanto tu mente en este proceso. Porque si logra sembrarte la idea de que Dios no está haciendo nada, te desconectará del milagro antes de que llegue. Déjame decirte algo más profundo. Cuando sientes que Dios no está haciendo nada en realidad, es porque está haciendo algo mucho más grande de lo que tú pediste. Y es ahí, en ese punto exacto de desesperación, donde entra la sabiduría divina. No es que mi Padre no quiera darte lo que le pediste, es que muchas veces te ama tanto que no permitirá que recibas una bendición que aún no puedes sostener. Lo he visto una y otra vez. Es como ese niño que anhela conducir el auto de su papá. Tiene todo el deseo, ama al Padre con sinceridad, sus intenciones son puras, pero no tiene la madurez. El Padre no lo niega por crueldad, sino por amor. Y cuando llega el tiempo, no solo le entrega las llaves, le enseña cómo conducir. Así hace Dios contigo. No está demorando su promesa, te está enseñando a sostenerla. Y mientras esperas, tú te preguntas, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago mientras todo parece estar en pausa? Yo también me lo pregunté, hasta que entendí que la espera no es un pasillo vacío, es un taller del cielo, un campo secreto de entrenamiento. Cada día que pasa, Él moldea tu carácter, refina tu sensibilidad espiritual, desarrolla tu discernimiento, te prepara con cuidado para que cuando llegue la respuesta, no la adores, más que a Él no la conviertas en ídolo, ni en motivo de orgullo, ni en excusa para alejarte de su presencia. Escúchame, Dios no solo está preparando la promesa para ti, también te está formando a ti para esa promesa. Y cada día de espera con fe es una semilla de fortaleza espiritual. En lo invisible estás creciendo, te lo prometo. Estás desarrollando una fe que no vive de señales, sino que se sostiene con pura confianza. Y hay algo que quiero que no ignores. ¿Te diste cuenta que las pruebas más intensas llegan justo cuando estás a punto de rendirte? Eso no es casualidad. Es el último intento del enemigo por detenerte, porque sabe que estás cerca del cumplimiento. Pero si hoy decides creer, incluso sin entender, si hoy eliges confiar, aunque el reloj parezca ir en tu contra, te conviertes en ese tipo de hijo que Dios puede usar para cosas grandes. Porque esto no se trata solamente de recibir bendición, sino de ser transformado por ella. Y yo te digo, hay una historia que no necesitas buscar en las Escrituras para comprenderla, porque es la tuya. Tu proceso, tu espera, tus lágrimas, todo eso será testimonio vivo en tus labios
para levantar a otros. Así que si hoy estás al borde, si sientes que ya no puedes más, escucha esto, como si fuera solo para ti. Dios no está en silencio porque te haya olvidado. Está en silencio porque está obrando en algo que todavía no puedes imaginar. Y cuando finalmente veas lo que Él estaba haciendo, vas a caer de rodillas y decir: gracias, Señor, por cada minuto de espera. Porque sí puedes sentirlo, algo está ocurriendo y el tiempo de Dios nunca llega tarde. Y si confiar fuera más poderoso que entender, me lo pregunté muchas veces. ¿Qué pasaría si en lugar de desesperarte, eligieras descansar en Él? He aprendido que la fe más pura no es la que exige evidencias, sino la que sigue creyendo aun cuando no ve nada. Y cuando decides confiar en el tiempo de Dios, algo se transforma no afuera sino dentro de ti. Porque el verdadero cambio no comienza con lo que Dios hace por ti, sino con lo que Él realiza en ti mientras esperas. Confiar es ese tipo de fe que deja de exigir explicaciones y empieza a abrazar el misterio, y allí en ese abrazo se desata poder. La ciencia también ha tenido que rendirse ante esto. Cuando una persona vive con un sentido elevado de propósito, como la fe, su cerebro libera serotonina, dopamina, oxitocina. ¿Qué significa eso? Que la verdadera paz no llega cuando todo se soluciona, sino cuando decides confiar incluso en medio del caos. Confiar en el tiempo de Dios es como navegar en un barco envuelto en niebla. No ves la costa, no sabes cuánto falta, pero sabes quién lleva el timón, y eso te basta. Él no necesita mostrarte el destino para probar que está guiando. Él es el destino, Él es el camino. Muchos dicen: cuando vea creeré. Pero Jesús nos enseñó lo opuesto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Confiar en el tiempo de Dios te convierte en alguien distinto, alguien que no se rinde fácilmente, alguien que no cambia su fe por la prisa del mundo. Vivimos en una generación de microondas, pero Dios trabaja como un horno de leña, lento, profundo, pero el resultado es eterno. Lo que se cocina rápido se enfría igual de rápido. Lo que madura a fuego lento sostiene generaciones. ¿Y qué ocurre en el cielo cuando decides confiar? Dos cosas que he sentido en lo más íntimo de mi alma. Primero, tu fe activa el favor. No es magia, no es manipulación, es alineación. Cuando tú oras: Señor, hazlo como tú quieras, cuando tú quieras. Pero no dejes de hacerlo. Esa oración madura toca el corazón de Dios. Y segundo, la confianza genera resistencia espiritual. Te vuelves más firme, más profundo, más atento a la voz del Espíritu Santo. Y esa resistencia es más preciosa que cualquier bendición rápida. Porque muchas veces mi amado Dios no quiere solo darte algo, quiere formarte como alguien que sabrá sostenerlo. Eso es lo que Él está haciendo contigo ahora. Y yo, una sierva que solo sabe depender del Espíritu Santo, te lo digo con el alma, vale la pena confiar, aunque no entiendas, aunque todo parezca en silencio, porque en esa espera silenciosa, el cielo está en movimiento. He aprendido que el Señor no desea únicamente bendecirte, Él quiere formarte para que puedas sostener su bendición sin que ésta te aplaste. Porque si recibes demasiado pronto lo que aún no sabes manejar, lo que debía ser un regalo, puede terminar convirtiéndose en una carga que no puedes llevar. Es como un hermoso presente que no sabes abrir y que en el intento terminas por romper. Pero cuando decides confiar, cuando eliges esperar con humildad, cuando mantienes tus ojos fijos en Él,
mientras todo a tu alrededor te grita que te rindas, entonces estás entrando en un lugar sagrado, un nivel de madurez que solo aquellos que han aprendido a confiar pueden alcanzar. Y escúchame, porque esto es verdad. No necesitas entender cada detalle de lo que Dios está haciendo. Solo necesitas recordar quién es Él. Tu alma no encuentra paz cuando todo se acomoda, sino cuando descansa en la certeza de que Dios no improvisa. Él orquesta, Él calcula, Él ve lo que tú aún no puedes ver. Y cuando logras rendirte a esa verdad, la ansiedad pierde fuerza, el temor se disuelve y tu corazón se llena de una paz que no nace de resultados, sino de su presencia. Así que si estás esperando algo grande de parte de Dios, no te apresures, confía, respira, ora, permanece, porque el tiempo de Dios no es cualquier tiempo, es el único tiempo donde todo tiene sentido. Y pronto, cuando cada pieza comience a encajar, vas a mirar atrás y vas a decir: gracias, Señor, por no haberme respondido cuando yo quería, porque lo hiciste mucho mejor de lo que imaginé. Y ahora yo me pregunto con lágrimas en el alma: ¿estoy caminando al ritmo del cielo o estoy forzando mis propios pasos? ¿Será que he confundido mi deseo con su voluntad? Y si el tiempo perfecto ya ha comenzado, pero yo estoy demasiado distraída para notarlo, hay una línea invisible, pero tremendamente real, entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Y muchos errores espirituales nacen justamente cuando cruzamos esa línea sin darnos cuenta. A veces creemos que estamos esperando en Dios, pero en realidad nos estamos escondiendo detrás del miedo a actuar. Y otras veces sentimos que estamos siendo valientes al avanzar cuando en verdad estamos siendo impacientes. Discernir el tiempo en el que estás no se logra con emociones, se logra con intimidad. El Espíritu Santo es quien revela cuándo avanzar y cuándo quedarse quieto, porque esperar no siempre es inactividad y actuar no siempre es obediencia. Dios no se mueve por tus relojes, Él se mueve por tu disposición. Y muchas veces el cielo no grita, susurra. ¿Estás escuchando esos susurros? Hay 3 formas en las que el Espíritu me ha enseñado a discernir su tiempo. La primera es la paz, pero no esa paz emocional que depende del estado de ánimo, sino la paz del Espíritu, la que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Cuando estás en el tiempo de Dios, puede haber guerra afuera, pero hay calma adentro. La segunda es la alineación, cuando no necesitas forzar porque lo correcto se abre y lo equivocado se cierra sin lucha. Las personas adecuadas llegan, las que estorban se van. No es suerte, es propósito, pero cuidado, porque el enemigo también sabe abrir puertas. Por eso necesitas discernimiento. Y la tercera es la confirmación bíblica. El Señor jamás te va a guiar hacia algo que contradiga su palabra. Si tu deseo no resuena con el carácter revelado de Dios en las Escrituras, entonces no estás en su tiempo ni en su voluntad. Ahora quiero que te hagas una pregunta que yo misma me hice frente al altar. ¿Estoy esperando algo que Dios nunca me prometió solo porque yo lo deseo? Sí duele preguntarlo, pero es necesario, porque cuando no discernimos bien el tiempo, podemos terminar orando para que Dios bendiga planes que Él jamás inspiró. Y eso lleva a la frustración, al desgaste y muchas veces a la pérdida. Dios no bendice el orgullo
disfrazado de fe. Él bendice la obediencia humilde. Y esa obediencia es la que te enseña cuándo avanzar y cuándo permanecer. A veces el acto más espiritual no es declarar ni correr ni hacer. Es inclinar tu oído hacia el cielo y decir: Señor, no quiero ir si tú no vas conmigo. Así lo hizo Moisés. Así lo hicieron los que caminaron con fuego y verdad. Y así debes hacerlo tú también. Porque discernir el tiempo correcto vale más que todo el talento, todos los recursos, todas las conexiones. Vale más porque te coloca justo en el centro de su voluntad. Y ahí, querido mío, no hay pérdida, solo propósito, solo gloria, solo hay semillas que fueron sembradas con amor, con fe, con lágrimas. Pero si no fueron sembradas en el tiempo señalado por el cielo, aunque sean buenas, no darán fruto. ¿O cuánto nos cuesta entender esto? No te dejes llevar por la presión de los demás. No permitas que sus calendarios dicten tu paso. No tomes decisiones solo porque ya es hora. Según los estándares del mundo, tú no caminas al ritmo del reloj humano, tú caminas conforme a la agenda del Espíritu Santo. Y si hoy sientes que el Señor está demorando, detente por un momento, haz silencio y pregúntate con honestidad: ¿estoy esperando por fe o simplemente me he estancado? ¿Estoy obedeciendo o está empujando mi ansiedad disfrazada de discernimiento? Aprender a distinguir el tiempo de Dios no solo evita tropiezos, también te posiciona para ver los milagros. Y créeme, no hay lugar más seguro sobre esta tierra que estar justo en el centro de su voluntad, en el instante exacto que Él eligió desde la eternidad. Y si todo lo que te rodea está en un silencio espeso, pero en el cielo hay un movimiento constante a tu favor, ¿cómo confiar cuando todo está quieto? ¿Cómo seguir creyendo cuando no hay ni una señal, ni una palabra, ni una confirmación? ¿Será que Dios se detuvo o será que está trabajando en esos lugares donde tus ojos aún no tienen acceso? Hay momentos en la vida de un verdadero creyente donde el alma entera grita en su interior: Señor, solo una señal, solo una. Y el cielo calla. Ese silencio, aunque doloroso, es uno de los territorios más sagrados del crecimiento espiritual. Porque cuando nada parece moverse, es muchas veces cuando más cosas están ocurriendo en lo invisible. Dios no suspende su obrar solo porque tú no lo sientes. Su poder no depende de tu percepción. Él no deja de ser Dios en el silencio. Él no es menos Dios cuando no habla. De hecho, la mayoría de los milagros que impactan tu vida nacen de procesos silenciosos, escondidos, que nadie aplaude ni reconoce mientras están ocurriendo. ¿Has visto alguna vez cómo se forman los huesos de un niño en el vientre de su madre? Nadie lo ve, nadie lo escucha. Pero un día ese niño nace y todos exclaman: ¡qué maravilla! Así trabaja mi Dios. Lo que parece inactividad es en realidad un desarrollo oculto y perfecto. Mientras tú duermes, mientras tú oras con lágrimas, mientras tú dudas en la intimidad, Él sigue trabajando, porque Él no necesita anunciar cada paso que da para que su plan se cumpla. El problema no es su obra, es nuestra percepción. Hemos aprendido a asociar movimiento con evidencia, pero en el reino de Dios no siempre es así. Mira el libro de Job. Job lo perdió todo, y durante largo tiempo Dios no le dijo ni una sola palabra, pero eso no significaba abandono.
Era una conversación sagrada entre el cielo y la eternidad en la que Job era testigo, aunque él mismo no lo sabía. Y si eso mismo está sucediendo contigo ahora, y si en el cielo se está hablando de ti, y si mientras lloras el Señor está alineando corazones, cerrando puertas que te harían daño, sanando heridas que aún no sabías que tenías y preparando con precisión milimétrica el lugar exacto donde tu bendición será derramada. No te desesperes si no ves nada. La tierra puede parecer seca, pero las raíces debajo están creciendo. Y no lo olvides, en la naturaleza existe una planta llamada bambú japonés. Se siembra y durante 5 años no se ve ni una hoja ni un brote. Pero durante ese tiempo, en lo profundo, desarrolla un sistema de raíces tan fuerte y extenso que cuando finalmente brota, crece hasta 30 metros en solo 6 semanas. ¿Lo entiendes ahora? En esta etapa, el Señor está profundizando tus raíces, porque lo que Él hará contigo no será algo pequeño ni pasajero. Lo que viene requerirá una base firme, sólida, invencible. Y esa base no se construye con velocidad, se forja con profundidad, en la intimidad sin respuestas, en la oración sin señales, en la adoración que duele pero que purifica. Si hoy sientes que no ves nada, escucha con atención. Eso no significa que no estás dentro del plan. Significa que estás en la parte más profunda de ese plan, la que más te transforma. Tu fe está creciendo, no con promesas vacías, sino con verdades eternas. Verdades que solo entienden los que deciden seguir adorando, incluso cuando no ven. Y es en ese punto exacto, donde parece no haber respuesta, que Dios empieza a revelarse de una forma completamente nueva. No como el que responde pronto, sino como el que nunca ha dejado de ser fiel, aunque todo lo demás parezca haberse detenido. Cuando cruces este proceso y mires hacia atrás, te darás cuenta que esa pausa que tanto temiste no era un castigo, era el impulso que te lanzaría directo al milagro. No te frustres si no ves movimiento. Cree con todo tu corazón que Dios nunca se detiene. Él está obrando ahora mismo, aunque no puedas verlo. Y eso, hijo mío, también es un milagro. A veces, mientras espero con las manos vacías y el corazón desgastado, el Espíritu Santo me susurra que no estoy esperando por una respuesta, sino por una transformación. Yo misma he aprendido que muchas veces lo que pedimos no es lo que más necesitamos y que el mayor regalo no está en lo que recibimos, sino en lo que Él forma dentro de nosotros mientras todo parece detenido. Me di cuenta de que el tiempo de Dios no se retrasa, se afina porque hay capas profundas de mi alma que Él necesita tocar antes de entregarme lo que le he rogado. Y es ahí donde comienza el verdadero proceso. No es un castigo, no es olvido. Es una obra sagrada. Es en la espera donde Dios no solo acomoda mis circunstancias, me moldea, me talla, me purifica, me prepara para que cuando llegue lo prometido, yo no lo convierta en un ídolo ni me aleje de su corazón. Muchas veces clamamos por bendición, pero ¿cuántos estamos dispuestos a ser quebrantados, moldeados, pasados por el fuego? Ahí es donde la espera revela lo que aún no se parece a Cristo en mí. En ese tiempo escondido aparecen mi frustración, mi orgullo, mis miedos, mis comparaciones, no para condenarme, sino para sanarme desde adentro. Y he entendido algo doloroso y precioso. Mi obstáculo no es el tiempo, es mi impaciencia. No es que Dios me retenga, es que aún no estoy lista. El oro no se pule en la superficie,
se refina en el fuego, y ese fuego a veces tiene forma de silencio, de noche larga de espera, sin respuestas. Dios no forma a sus siervos en tiempos fáciles. Él los forma en el anonimato, en el desierto, en las lágrimas que nadie ve. Es ahí donde nace una fe sin aplausos, una fe íntima, dependiente, viva. Escúchame bien, hay versiones de ti que Dios no permitirá que lleguen a la promesa. Si entras con el corazón errado, puedes destruir con tus manos lo que tanto oraste recibir. Por eso cada día que esperas con fe, algo de ti muere. Muere lo que no puede cruzar al otro lado. Como una mariposa en su capullo desde fuera pareces inmóvil, pero por dentro estás siendo transformado completamente. Yo sé lo que es ver cómo Dios corta mentalidades viejas, inseguridades heredadas, heridas que nunca terminaron de sanar. Él no quiere llevarte a un nuevo lugar con cadenas del pasado. Y aunque no lo entiendas, algunas promesas, si llegan antes de tiempo, se vuelven carga, no bendición. Un ministerio fuera de tiempo puede robarte la paz. Un matrimonio sin sanidad puede volverse una guerra. Una puerta abierta sin madurez puede lanzarte al abismo. Por eso, no es que Dios te niegue, es que Él te guarda. Y en esa protección hay propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que cuando salgas del proceso, no solo tengas lo que pediste, sino que seas alguien que lo sepa sostener, que reflejes el carácter de Cristo. Eso es más grande que cualquier milagro, porque los milagros pasan, pero el carácter permanece. Y si tú le permites al Señor trabajar en tu interior mientras esperas, no solo recibirás lo prometido, te convertirás en alguien que lo administra con humildad, con gracia, con dependencia total del Espíritu Santo. Y eso, querido, eso es lo que transforma toda tu vida. Así que si hoy estás esperando, no te aferres solo a lo que deseas. Pregúntale al Señor qué está formando en ti en esta etapa. Tal vez está enseñándote a respirar con paciencia. Tal vez quiere que aprendas a depender de Él y no de las personas. Quizás está ampliando tu visión para que veas más allá de lo que tú mismo soñaste. La espera no es una pausa en tu historia. Es parte del diseño divino. Es el taller del cielo, donde Él te pule, te lava, te prepara, para que cuando llegue ese momento, no solo recibas lo que esperabas, sino que vivas dentro de ello como Él lo soñó para ti. Y recuerda esto, lo que Dios está haciendo dentro de ti mientras esperas es tan precioso como aquello que esperas recibir de Él. Y entonces llega el silencio, ese silencio que golpea más fuerte que 1000 palabras, ese silencio que ha roto tantas veces mi corazón. ¿Por qué calla Dios cuando más necesito oír su voz? ¿Será que no escucha mis lágrimas? ¿Será que me dejó? Pero en lo más profundo de mi espíritu, el Espíritu Santo me ha enseñado que el silencio de Dios también habla. Y solo los que afinan su oído en la intimidad podrán entender su lenguaje. El silencio no es indiferencia, es intención. A veces Dios calla porque está obrando en dimensiones que mis ojos no pueden ver. Hay momentos en que clamo, adoro, intercedo, y todo lo que recibo es un eco frío. Pero ese eco no es vacío. Es el lugar donde se forjan las revelaciones más grandes. Porque antes de cada manifestación poderosa, hubo un tiempo de silencio. Antes de Samuel, hubo 400 años sin profecía. Antes de que Jesús hablara,
pasaron 30 años de anonimato. Antes de la resurrección, 3 días de tumba cerrada. El cielo calla, pero no está ausente. Y si ese silencio no es para castigarte, sino para prepararte, y si ese eco no es abandono, sino concentración divina, como un artista que no explica cada trazo mientras pinta su obra maestra, así es Dios contigo. Él no necesita darte explicaciones para cada instante. Necesita tu fe para que sigas confiando, incluso cuando no entiendes. Porque en la historia sagrada, cada vez que Dios ha callado, ha sido para después hablar con mayor poder. Tal vez hoy no lo oyes. Tal vez no hay señales ni confirmaciones. Pero si guardas silencio, si te quedas, si inclinas tu oído, descubrirás que en su silencio Él te está preparando para algo que tus palabras no sabrían cómo pedir. Y cuando Él hable, lo hará con claridad, con precisión, con amor. Y entonces sabrás que cada minuto de silencio valió la pena, porque su voz no se pierde. Solo se reserva para quienes saben esperar. He conocido ese silencio, ese momento exacto en el que crees que Dios ya no habla más, que se ha alejado, que quizás ya no te mira. Pero escúchame con atención, el silencio de Dios no es ausencia, es lenguaje. Y solo aquellos que afinan el oído del alma pueden percibir lo que el cielo está diciendo sin decir una sola palabra. En este mundo natural, el silencio es distancia, es frialdad, es abandono. Pero en el reino de Dios, el silencio es una obra maestra en proceso. Él no necesita darte explicaciones a cada segundo. Él necesita tu fe, una fe que no exige una fe que permanece aunque no escuche nada. Dios trabaja como un artista. Un artista no habla mientras pinta, no interrumpe su concentración con palabras vacías. Cada trazo es deliberado, cada pausa tiene un propósito. Desde afuera nadie entiende lo que ocurre hasta que la obra está terminada. Así es tu vida. Dios está pintando algo contigo. Él no ha dejado de obrar, aunque tú no veas progreso. Y si hoy todo parece detenido, tal vez es porque lo que Él está haciendo contigo es demasiado grande como para explicarlo ahora. A lo largo de toda la historia bíblica, los silencios del cielo han precedido las mayores manifestaciones de su gloria. Antes de que Samuel oyera la voz de Dios, pasaron 400 años sin palabra profética. Antes de que Jesús sanara, predicara y resucitara, hubo 30 años de completo silencio. Y antes de vencer a la muerte, estuvo 3 días guardado en una tumba, callado, invisible, pero no inactivo. Hay silencios que prueban tu fe. Crees solo cuando sientes o también cuando no ves nada. Confías en Dios solo cuando escuchas su voz o cuando solo tienes su promesa. Hay silencios que entrenan tu oído, porque el Espíritu Santo no grita, Él susurra. Y si hay ruido dentro de ti, si estás distraído, si hay bullicio en tu alma, no lo vas a oír. Él te invita a un lugar de quietud donde solo la fe puede traducir lo que el alma no logra entender. Y también hay silencios que revelan si ya obedeciste. Sí hay veces en que el cielo parece callar, no porque Dios no tenga nada que decir, sino porque tú no hiciste lo último que Él te pidió. Dios no habla para entretenerte, Él habla para transformarte. Y cuando habla, espera obediencia. Así que si estás en ese lugar silencioso, no preguntes solo, ¿dónde estás, Señor?, sino también, ¿estoy escuchando de verdad? ¿Estoy demasiado ocupado para oírte?
Obedecí tu última instrucción, porque muchas veces el problema no es la falta de voz, sino la falta de disposición para recibirla. Hay momentos en que Dios calla, porque si hablara, interrumpiría el proceso eterno que está formando en ti. Y eso, amado, es amor. El amor de un padre que no te da respuestas inmediatas porque está más enfocado en lo que estás llegando a ser que en lo que estás esperando recibir. Y es durante esos silencios donde ocurre algo precioso. Ahí es donde la intimidad con Dios deja de ser un concepto y se vuelve una realidad. Cuando no buscas por lo que puedes recibir, sino porque sabes quién es Él. Cuando oras, no porque quieras algo, sino porque sabes que Él sigue siendo Dios. Y en ese punto, sin que lo notes, tu espíritu se fortalece, tu discernimiento se afina y tu comunión con Él madura. Dios no busca creyentes emocionales, busca hijos formados por el fuego, por el desierto, por la adoración sin respuestas. Él no quiere llenarte rápido, quiere formarte profundo, llenarte del espíritu, liberarte de las emociones cambiantes, hacerte fuerte, hacerte eterno. Así que si estás atravesando ese silencio, no corras, quédate, no huyas, resiste, escucha, porque ese silencio puede estar anunciando la revelación que cambiará tu vida. Y cuando Dios hable, lo hará con claridad, con poder, con propósito, y sabrás que cada segundo de espera valió la pena, porque su voz nunca se pierde, solo se reserva para quienes saben esperar. El silencio de Dios también es amor. Y si permaneces, si no te mueves, si no escapas, si adoras, en ese silencio, entonces lo entenderás. Y ese entendimiento te hará libre. Hay cosas que Dios escribió para ti desde antes que nacieras. Están selladas en su plan eterno, alineadas con su voluntad perfecta. Pero no todas esas promesas llegan cuando tú las deseas, porque algunas no responden a la intensidad de tu fe, sino a la madurez de tu alma. El Padre no entrega algo tan sagrado a un corazón que aún no puede sostenerlo. Y yo lo sé, lo he visto en tantos que amaban a Dios, pero se quebraron bajo el peso de lo que aún no estaban listos para recibir. Imagina esto conmigo. El Señor desea confiarte algo grande, un ministerio, una familia restaurada, una nueva etapa, una responsabilidad celestial. Pero tú sigues reaccionando como una criatura inmadura en la fe, que se queja, que se compara, que duda de cada paso. ¿Cómo podría entregártelo ahora si aún no puedes sostenerlo sin tropezar? Él no quiere verte colapsar bajo el peso de lo que fue diseñado para levantarte. Por eso, muchas veces la espera no es castigo, es preparación, es formación, es entrenamiento para el alma, como el atleta que no puede correr la carrera sin antes haber sido disciplinado en la constancia. Tú tampoco puedes abrazar ciertas promesas sin haber sido moldeado en paciencia, rendición y humildad. Y escucha esto, cuando aprendes a esperar con fe, con esa fe que no se rinde aunque no vea señales, algo poderoso se activa. Se abren puertas que no están en el camino fácil, sino en el estrecho, en el largo, en el profundo. Son bendiciones eternas y Dios no pone tesoros que no pasan en manos que aún no han sido rendidas del todo. ¿Sabes cómo me lo enseñó el Señor? A través de la misma naturaleza. Las frutas que crecen bajo químicos, luz artificial, parecen hermosas, pero su sabor es pobre. Duran poco. En cambio, las que maduran al ritmo del sol, del viento, de la lluvia,
Esas tienen fuerza, dulzura y sustancia. Así también son las promesas del cielo. Las que llegan sin proceso se vuelven superficiales, pero las que llegan después de una espera santa, esas sostienen tu vida, la nutren, la transforman. Y aquí está una verdad que duele pero libera. Dios no tiene prisa. Tú sí. Yo también he tenido prisa, pero Él tiene planes, no relojes. Su agenda no se ajusta a tu ansiedad, se ajusta a tu formación. Y cuando aprendes a someterte a eso, sin exigir, sin desesperar, entonces se abren las bendiciones que ya estaban listas, pero que esperaban por ti. Y puede que no lo veas, pero algo ya está ocurriendo dentro de ti. Una fe más sólida que ya no depende de emociones. Una visión más clara porque tus ojos están siendo afinados por el Espíritu. Una humildad profunda que te libra del orgullo cuando llegue la respuesta. Una sensibilidad nueva que te permite escuchar su susurro. Y una autoridad espiritual que solo nace de resistir sin rendirse. Eso es madurez, y eso es lo que hace que una promesa no solo sea hermosa, sino eterna. Y déjame decirte algo más. Dios no solo quiere darte lo que pediste, Él quiere darte lo que no sabías que necesitabas, porque mientras tú clamas por una respuesta, Él está formando en ti una nueva versión, una versión que no huye, que no duda, que no retrocede. Por eso, mientras esperas, no ores solo por recibir. Ora por discernimiento, ora por transformación, ora por un corazón que sepa leer el tiempo del cielo, porque un corazón así no pierde bendiciones, no se desvía, no se deja robar. Así que si sientes que llevas demasiado tiempo esperando, no te desesperes. Tal vez no es que la puerta no esté lista, tal vez es que tú estás a punto de estarlo. Y cuando el corazón y la promesa se alineen, vas a entrar en una temporada donde mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué no fue antes. Dios no se tardó, me estaba preparando para recibir bien. Y esa, amado mío, es la bendición más alta, aquella que llega cuando ya sabes cómo recibirla, cómo honrarla, cómo glorificar a quien te la dio. Esa es la bendición que permanece, esa es la que transforma, esa es la que viene cuando aprendes a esperar con entrega, con ojos puestos en el único que nunca falla. ¿Y sabes qué ocurre cuando decidimos adelantarnos? Perdemos más de lo que creemos. He visto a muchos correr delante de Dios no por rebeldía, sino por ansiedad. Pero esa ansiedad, aunque parezca fe, puede conducir al dolor, porque una bendición fuera de tiempo deja cicatrices. No fue el enemigo, fueron decisiones que tomamos cuando Él aún no había dicho ahora. Quizás tú mismo estás recogiendo las consecuencias de haber forzado algo antes de tiempo. Oraciones que no fueron ignoradas, sino aceleradas desde la desesperación. Dios nunca te negó la promesa, pero tú la empujaste antes de que tu carácter pudiera sostenerla. Y esa prisa, es lo que muchas veces hiere más que el silencio. Hablar del tiempo perfecto de Dios es hermoso hasta que llega el momento en que decides correr por tu cuenta. Ahí el alma se cansa, el peso se multiplica y la promesa se pierde en el ruido. Pero hoy, si escuchas su voz, puedes detenerte, puedes volver, puedes rendirte otra vez a su ritmo. Y Él, que no se cansa, te tomará de la mano y seguirá escribiendo a su tiempo, a su manera, para su gloria
Yo he visto corazones romperse no por la ausencia de la promesa, sino por la prisa de alcanzarla antes de tiempo. Lo sé porque he estado allí, porque he sentido esa urgencia que te susurra: hazlo ya, muévete, no esperes más. Pero esa urgencia puede convertir lo que fue planeado como bendición en una carga tan pesada que aplasta el alma. Dios nunca actúa fuera de orden. Todo lo que Él hace, lo hace conforme a un principio eterno. Cada milagro tiene un tiempo. Y cuando tú intentas forzarlo, cuando empujas lo que solo Él puede abrir, no estás cooperando con el cielo, estás alterando el proceso divino. Y no hay dolor más profundo que recibir lo que tanto anhelabas, sin estar preparado para sostenerlo. ¿Recuerdas? Abraham recibió una promesa gloriosa: sería padre de naciones. Pero cuando sus dudas se impusieron sobre el ritmo de Dios, buscó otro camino y nació Ismael. Sí fue un hijo, pero no fue la promesa. Fue un resultado, no un cumplimiento. Y ese error trajo consecuencias que aún hoy marcan la historia. ¿Cuántos Ismaeles hemos creado con nuestras decisiones apresuradas? ¿Cuántas veces abrimos puertas con violencia espiritual solo para encontrar vacío donde esperábamos plenitud? Cuando corres antes de tiempo, no adelantas la gloria de Dios, la distorsionas. Y con eso se pueden perder cosas que no se recuperan fácilmente. Se pierde la paz porque dejas de caminar bajo gracia y empiezas a vivir bajo presión. Se pierde la claridad. Tus emociones comienzan a dictar tu camino y la voz del Espíritu se va apagando poco a poco. Se pierde el gozo. Ya no disfrutas del proceso, solo sobrevives hasta llegar. Se pierde la confianza, porque cuando tomas el control, terminas cargando batallas que no eran tuyas. Escúchame bien, no todo lo que puedes alcanzar hoy es parte del diseño de Dios para este momento. Hay cosas que parecen buenas, parecen santas, incluso parecen respuesta. Pero si llegan fuera de tiempo, se convierten en tropiezo, en frustración, en caída. ¿Y sabes qué es lo más sutil? Que Satanás no siempre se disfraza con pecado evidente. A veces se disfraza de oportunidad. Usa una bendición adelantada como trampa, porque él sabe lo que muchos olvidan: una promesa sin madurez puede destruirte más que una espera en obediencia. Es como poner las llaves de un auto de carrera en manos de un niño. El problema no está en el auto, está en la falta de preparación. Así sucede con las promesas. Dios no se retrasa por crueldad. Él se detiene por amor, porque te ama tanto que prefiere protegerte de ti mismo antes que verte arruinar con tus propias manos lo que Él construyó con tanto detalle. Y lo más duro es que muchas veces, cuando nos adelantamos, Dios no interviene de inmediato. Él permite que enfrentemos las consecuencias, no como castigo, sino como enseñanza. Su tiempo no es negociable, es necesario, es perfecto. Entonces, ¿qué haces si ya corriste sin esperar? Primero, no te condenes. Nuestro Padre no desecha a los que tropiezan. Él corrige, restaura y toma tu mano otra vez. Segundo, humíllate. No solo por haber errado, sino por haber desconfiado de su ritmo. Tercero, vuelve a alinearte. Tal vez el camino ahora sea más largo, pero el Dios que prometió sigue siendo el mismo. Él aún puede llevarte al cumplimiento a su manera, a su tiempo, en su gracia. Y por último, aprende. Deja que ese error se convierta en cimiento
para una fe más paciente, más firme, más sabia. Porque el tiempo que se pierde por correr puede ser redimido por una fe que ahora camina al paso del Espíritu. Dios no necesita hijos acelerados. Él busca corazones dispuestos. Y si hoy decides rendirte a su ritmo, volver a su plan al compás de su voluntad, entonces incluso aquello que hiciste mal, Él sabrá usarlo para bien, porque así es nuestro Dios, fiel, justo en el punto donde tú dejaste de confiar. Solo tienes que hacer una cosa. Detente, respira y dile: Señor, no quiero llegar primero, quiero llegar contigo. Hay momentos en los que el Señor, en su infinita misericordia, decide romperte, no para destruirte, sino para prepararte, para vaciarte de lo viejo y darte capacidad de sostener lo nuevo. Así es como Él trabaja. Primero permite que la vasija se quiebre y luego con sus propias manos la forma nuevamente más ancha, más profunda, más fuerte, porque sabe que lo que va a derramar requiere estructura que no se doble ni se rompa al primer viento. Yo sé lo que significa que Él toque tu orgullo, esa parte interna que cree que tiene el control del tiempo, de los resultados, de los caminos. Pero Dios no comparte su gloria, y cuando desea confiarte una promesa primero, tiene que quitarte a ti de en medio. También deshace tu lógica, porque Él no opera bajo razonamientos humanos. Y si insistes en entenderlo todo antes de creer, sufrirás cada vez que el plan no encaje en tu mente. Él desmonta estructuras para que puedas caminar por fe, no por vista. Y luego, uno a uno, el Señor empieza a cortar esos lazos que tú creías que te sostenían. Personas, relaciones, hábitos, zonas de confort. Todo lo que parecía seguro, pero en realidad eran cadenas suaves que no te dejaban avanzar. Él rompe con ternura, pero con firmeza, porque no quiere que lleves viejas cargas al nuevo tiempo que ha preparado para ti. Y sí, también quiebra tu impaciencia, porque su deseo no es solamente cumplir lo que te prometió, sino formar en ti la paciencia de Cristo. Esa paciencia que sabe esperar, que sabe confiar, que sabe resistir sin quejarse. Porque las bendiciones eternas no están reservadas para los que se rinden fácilmente. Quizá tú estés ahora en medio de ese proceso. Quizá todo a tu alrededor esté temblando. Puertas que se cerraron, vínculos que cambiaron, emociones que no puedes controlar. Pero escúchame, eso no es decadencia, es reestructuración. Es el alfarero trabajando con barro blando, no con piezas terminadas. Él no busca corazones duros, busca corazones rotos, rendidos, abiertos a su mano. Algunas de las oraciones más poderosas que he conocido nacieron desde el suelo, desde ese lugar donde ya no queda ni fuerza, ni argumentos, ni máscaras. Ahí, justo ahí, es donde el Espíritu Santo hace su obra más pura, donde nacen promesas que no se olvidan, sino que marcan generaciones. Dios no está permitiendo tu quebranto para verte destruido. Está purificándote, está reorganizando tu alma, está preparando el espacio donde va a depositar algo sagrado. Mira a José. Antes de ser gobernador, fue vendido, humillado, encarcelado. Cada etapa lo rompía, pero al mismo tiempo, cada etapa lo formaba. Y cuando llegó la hora de Dios, él no solo estaba en el lugar correcto, él era el hombre correcto, era él. Quizás tú te encuentres ahora en esa prisión invisible, ese lugar donde todo parece haberse desplomado. Pero ¿y si justo ahí en medio de ese silencio
Dios está cultivando tus raíces, porque la promesa es grande, pero más grande aún debe ser tu raíz. Y la raíz solo crece en lo secreto cuando pasas por el fuego, y sales más puro cuando lloras delante de Dios, no porque Él falló, sino porque tú no entiendes, pero aún así decides confiar. No huyas, no culpes, no abandones, ríndete, entrégale ese dolor, permítele terminar su obra en ti, porque cuando Él haya quitado todo lo que no sirve, va a revelar lo que sembró en ti desde el principio, y entonces comprenderás que eso que parecía pérdida era en realidad el principio de tu resurrección, de tu propósito, de tu verdadera identidad en Cristo. El quebranto es el principio de la libertad, y cuando Dios libera, no hay cadena, no hay pasado, no hay infierno que pueda detener lo que viene. Ahora escucha bien, ¿cómo se sostiene la fe cuando los días pasan y nada cambia? ¿Qué sostiene a un corazón que ha orado sin recibir? Existe una fe más profunda, una que no se basa en señales ni en respuestas inmediatas, sino en una promesa eterna. Esa es la fe que espera, no la fe que se emociona con una palabra bonita, no la que necesita ver para creer. Hablo de esa fe que nace en el silencio, en el cansancio, en las lágrimas. La fe que permanece de pie cuando todo dentro de ti te grita que ya es hora de rendirte. Sí, rendirse parece más fácil. Es más sencillo bajar los brazos, conformarse con una vida que no fue la que soñaste, pero tú no fuiste llamado a lo fácil. Tú fuiste llamado a caminar por fe, porque la fe verdadera no se revela en el milagro, se revela en la espera. Hay puertas en el Espíritu que no se abren con gritos ni con urgencia. Se abren con constancia, con fidelidad, con una confianza radical. Y si tú permaneces firme en esa fe, si decides creer sin exigir, si aprendes a cantar mientras esperas a adorar, aunque duela, entonces el cielo se mueve. La ciencia dice que lo que más repites, terminas creyéndolo. Y en el Espíritu es igual. Cuanto más ejercitas tu fe, más fuerte se vuelve. Por eso no calles tu esperanza. No permitas que la duda se vuelva tu idioma. Aunque la espera sea larga, tu fe puede volverla gloriosa. Sino porque Dios está esperando que tu fe madure, porque no quiere darte algo que agrade tu ansiedad, sino algo que transforme tu destino. Tú decides cómo esperas, con queja o con fe. Tú eliges si esta temporada te desgasta o te transforma. Y si eliges fe, te aseguro que saldrás con más de lo que pediste, con una fe sólida, con una relación íntima, con una autoridad que no se gana en la plataforma, sino en el silencio. Así que si hoy tu fe tiembla, regresa a la cruz, regresa a su voz, porque el mismo Jesús que llegó 4 días tarde al sepulcro, también llegó con poder suficiente para resucitar lo que ya estaba muerto. Dios no necesita llegar pronto, solo necesita llegar a tiempo. Y mientras tanto, tú espera con la cabeza en alto y los ojos puestos en el cielo, porque la fe que espera es la fe que hereda lo eterno. ¿Qué clase de fe estás practicando hoy? ¿Una fe que se agota al tercer día si no ve resultados? ¿Una fe que exige señales para seguir confiando? ¿O una fe como la de Abraham que se mantuvo firme aun cuando su cuerpo ya estaba como muerto y siguió creyendo en el Dios que da vida a lo que no existe? Esa es la fe que conmueve el corazón del cielo.
la que no se sostiene en emociones, ni se apoya en lo visible, ni exige garantías, sino que se aferra a la palabra y no la suelta. Esa es la fe que necesitas hoy. Una fe que se levanta en la madrugada, aún sin respuestas, que canta mientras espera, que adora con lágrimas en los ojos, que sirve sin ver aún el cumplimiento. Esa fe transforma destinos. Lo sé porque lo he vivido. La ciencia afirma que nuestro cerebro se moldea por repetición y enfoque. Y en el mundo espiritual es igual. Mientras más confiesas una verdad, más la crees. Mientras más proclamas lo que esperas, más espacio le das a Dios para obrar. Por eso, no calles tu esperanza, no permitas que la duda se vuelva tu idioma. Aunque la espera parezca larga, tu fe puede hacer que cada día tenga propósito y gloria. ¿Sabes algo? Hay promesas que no han llegado, no porque estén lejos, sino porque el cielo está esperando que tu fe madure lo suficiente como para recibirlas con gratitud y no con ansiedad. Y eso, mi querido, requiere proceso, pero también una decisión diaria. Tú decides si esta espera te amargará o te santificará. Tú decides si vas a cruzar este valle quejándote o aprendiendo. Tú decides si esta temporada será un peso o una preparación. Pero te aseguro algo: si eliges la fe, aunque tiemble, aunque te duela, saldrás con más de lo que pediste. Saldrás con una fe inquebrantable, una relación más profunda con el Señor y una autoridad que solo nace en la sala de espera del cielo. Y si hoy te sientes débil, si tu alma está al borde de rendirse, regresa al principio, regresa a su voz, regresa a la cruz. Recuerda el mismo Jesús que llegó 4 días después a la tumba de Lázaro, llegó con el poder suficiente para levantar lo que ya estaba muerto. Él no necesita llegar antes. Él llega en el momento exacto. Mientras tanto, tú espera con la cabeza erguida, con el corazón firme, con los ojos en lo eterno y los pies plantados sobre su palabra, porque la fe que sabe esperar es la fe que hereda lo eterno. Y tú fuiste llamado a heredar, no por mérito, sino por fidelidad. Y esa fidelidad se prueba cuando decides creer, aunque aún no ves nada. Y si el milagro más grande no fuera lo que estás esperando, sino en lo que Dios está formando dentro de ti mientras esperas. Y si la verdadera bendición no fuera el resultado, sino la transformación que está sucediendo en tu alma sin que te des cuenta. Y si el corazón de Dios estuviera más enfocado en moldearte que en impresionarte con respuestas instantáneas. Hay una verdad que muchos no quieren escuchar, pero que libera cuando se abraza con humildad. A veces la espera tiene más poder que el milagro, porque el milagro cambia una circunstancia, pero la espera cambia tu carácter. Y ese cambio, ese refinamiento interno, es lo que el Señor más valora. Él no está buscando espectadores que se maravillen por las bendiciones, sino hijos transformados que reflejen su imagen. Mira tu proceso desde otro ángulo. Recuerda cómo eras cuando empezaste a esperar esa promesa. Tal vez eras más impaciente, más superficial, más ansioso. Y sin embargo, hoy, después de caminar este desierto en su presencia, aunque no hayas visto aún la respuesta, ya no eres el mismo. Has aprendido a orar desde la necesidad, a adorar en medio del dolor, a confiar sin garantías, a seguir amando a Dios incluso cuando no entiendes sus caminos. Y eso es oro puro en el reino de los cielos. Ese crecimiento silencioso
vale más que 1000 milagros inmediatos. ¿Por qué permite Dios que ese cambio ocurra en medio de la espera? Porque es en el vacío donde aprendemos a depender. Es en la falta donde empezamos a valorar lo eterno. Es en la noche oscura donde descubrimos que la luz más verdadera no se enciende afuera sino adentro. Él te permite pasar por procesos largos no porque se haya olvidado de ti, sino porque está enamorado de tu formación. Él te prometió llevarte a un destino, sí, pero también quiere caminar contigo cada paso del trayecto. No te saltes el proceso, no desprecies lo que estás viviendo hoy, porque este tiempo que tú estás llamando espera, tal vez en el cielo, tiene otro nombre: preparación. Y es allí, precisamente allí, donde Él está haciendo su obra más gloriosa en ti. Hay una unción que jamás se activa en la comodidad. Solo se revela cuando pasas por el fuego y decides seguir creyendo. Mira a David. Fue ungido, sí, pero no coronado de inmediato. Años escondido, rechazado, incomprendido. Años donde el único trono que conocía era una cueva y la única audiencia eran sus lágrimas. Pero fue en esa espera, no en la unción, donde aprendió a perdonar, a depender, a adorar sin condiciones. Aprendió a gobernar su corazón antes de gobernar un pueblo. Cuando por fin llegó al trono, no era ya el joven con la onda. Era un hombre que había sido moldeado por el Espíritu de Dios, uno que estaba listo para llevar la carga sin que el poder lo quebrantara. Y si tú estás en ese punto exacto, y si lo que hoy llamas pérdida en realidad es la mano de Dios removiendo todo lo que no puede ir contigo al lugar donde Él te quiere llevar. Hay cosas que el Señor está arrancando de tu vida, no porque no te ame, sino porque ya no pertenecen al escenario donde Él va a glorificarse. Dios no te quiere solo entrando en la promesa. Él quiere verte llegar sano, con un alma libre, un corazón limpio y una fe que no dependa de señales, sino de su presencia. Y todo eso solo se forma en la espera. Así que no mires este tiempo por los resultados visibles. Míralo por lo que ha sucedido en tu comunión con el Espíritu. Hablas menos, pero oras más. Confías más aunque entiendas menos. Tu gozo ya no depende de lo que ves. Tu adoración es más honesta. Tu dependencia es más profunda. Entonces el proceso está funcionando. Y eso ya es una victoria. Porque no hay bendición más gloriosa que reflejar día a día el carácter de Cristo. Ese es el propósito mayor. No se trata solo de llegar. Se trata de en quién te conviertes mientras caminas. Y si sigues permitiendo que Dios te moldee cuando la promesa llegue, no solo tendrás la capacidad de sostenerla, tendrás el corazón correcto para glorificar al que te preparó para recibirla. Porque sí, la espera te transforma, y esa transformación es parte del milagro. Y si lo que Dios tiene preparado es tan glorioso que por eso ha tardado tanto en revelarlo, y si ese final que tanto esperas no es un cierre, sino el inicio más glorioso de tu historia, tal vez aún no lo ves no porque no exista, sino porque Dios está orquestando un desenlace que hará callar hasta tu duda más profunda. Has escuchado muchas veces esa frase: lo mejor está por venir, pero reconócelo después de tanto esperar, después de tanto llorar, después de tanto tiempo. A veces te preguntas si eso fue solo un consuelo sin peso, pero no terminó, no se fue, no caducó. Dios no escribe historias para dejarlas a medias.
Él no comienza algo que no piensa completar. Y si hoy estás respirando, si estás escuchando estas palabras, si puedes aún levantar tu mirada, es porque el autor todavía está escribiendo. ¿Acaso no viste cómo en la escritura Él guarda lo más impactante para el momento menos esperado? Cuando Moisés ya no tenía escapatoria, el mar se abrió. Cuando Lázaro ya apestaba, Jesús se presentó. Cuando el vino se terminó en Caná, el mejor fue servido al final. Dios no improvisa, no llega tarde, no olvida. Él guarda lo mejor para el instante en que solo la fe verdadera puede reconocerlo. ¿Y por qué hace eso? Porque quiere recordarte que no dependes del calendario, ni del entorno, ni de las expectativas ajenas. Dependemos de su voluntad perfecta. Y cuando esa voluntad se manifiesta, todo cobra sentido, todo se alinea, todo se transforma. Tal vez pensaste que la espera era castigo. No, era preparación. Tal vez creíste que el silencio era abandono. No, era estrategia. No te ha expuesto aún porque está fortaleciendo tus raíces. Él sabe que lo que viene es tan grande que no puede caer sobre estructuras débiles. Y quizás, solo quizás, tú estás justo en ese momento, el instante antes del cumplimiento, el día donde todo parece igual, pero el cielo ya está en movimiento. Escucha con el alma. Las mayores intervenciones de Dios ocurren en lo común, en lo simple, en lo no esperado. En ese día donde no sentiste nada y de repente todo cambió. Así hará contigo, porque lo que Él ha guardado para ti no será solo un regalo personal, será un testimonio vivo, una historia que contarás con lágrimas de gratitud y una sonrisa marcada por la gloria. No será un final para presumir, será un final que grite: solo Dios pudo hacer esto. Un final que dará inicio a algo nuevo, porque en Dios cada final verdadero es apenas una nueva puerta hacia algo mayor. Si has esperado, llorado, clamado, sostenido tu fe a pesar de todo, entonces escucha con atención. El Dios que hizo la promesa es el mismo que la cumplirá. Y si parece que ha tardado, es porque lo que está preparando sobrepasará todo lo que imaginaste. Lo más glorioso no quedó atrás. Está por manifestarse. Y tal vez sí, tal vez ese momento comience hoy. Hay una llave que abre puertas que la ansiedad mantiene cerradas. Y no es hacer más, es obedecer mejor. ¿Cuántas veces actuamos con prisa intentando ayudar a Dios y terminamos cerrando con nuestras propias manos lo que solo su voluntad podía abrir? ¿Será que estás tan concentrado en cuándo llegará lo que esperas que te has olvidado de preguntarle al Señor qué espera Él de ti mientras tanto? Esperar en Dios no es quedarte inmóvil, es caminar de su mano paso a paso, sin adelantarlo ni presionarlo. Porque el alma ansiosa siempre quiere correr, pero el espíritu obediente sabe que un paso fuera del tiempo puede desviar el plan del cielo. La ansiedad grita, empuja, te hace creer que vas a perderlo todo si no actúas ya. Pero Dios no responde a la prisa. Dios se revela en la obediencia, en la paz en el corazón, que dice: no mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Y tú? ¿Estás obedeciendo o simplemente reaccionando? Muchos se pierden en medio de la espera porque confunden actividad con fidelidad. Se llenan de tareas, corren, hacen, pero no se detienen a preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga?
Mientras espero, ahí está el secreto, en la obediencia sencilla, en hacer lo que Él dijo, aunque parezca insignificante. Noé construyó el arca sin ver una sola nube. Abraham salió de su tierra sin mapa, sin dirección humana. Los discípulos esperaron en Jerusalén sin saber qué era eso que vendría, pero obedecieron y vino el Espíritu. La obediencia no necesita comprender, necesita confiar. Y cuando tú obedeces sin entender, estás diciéndole al cielo: confío más en tu voz que en mi lógica. Y eso abre dimensiones que la ansiedad nunca podrá alcanzar. ¿Y cómo sabes si estás obedeciendo? Es simple. Cuando tu paz no depende del resultado, cuando tu gozo no viene del milagro, sino de saber que estás justo donde Dios te dijo que estés. Cuando tu oración ya no dice: hazlo ya, Señor, sino hazlo como tú quieras, cuando tú quieras. La obediencia no busca impresionar a Dios, lo honra, y Él honra a los que le honran. Tal vez no necesitas correr más. Tal vez necesitas detenerte a hacer silencio, volver a alinear tu corazón no con tus deseos, sino con su voluntad. Pregúntale con reverencia: Señor, ¿cuál es el próximo paso? Y cuando lo escuches en lo profundo de tu espíritu, en su palabra, en esa convicción que quema suave, hazlo, aunque parezca pequeño, aunque no tenga sentido, porque muchas veces el camino más corto a la promesa no es el más veloz, sino el más obediente. Esa obediencia silenciosa, fiel, perseverante, es el puente que te llevará al cumplimiento. No permitas que la ansiedad te haga correr en círculos. Descansa en esta verdad eterna: lo que Dios ha preparado para ti no llegará ni antes ni después. Llegará en el momento exacto. Así que camina, escucha, obedece, porque la espera que se llena de obediencia abre puertas que ninguna urgencia jamás podrá alcanzar. Y si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo te ha sostenido. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma sigue buscando, porque tu fe, aunque cansada, sigue viva. Tal vez no tengas todas las respuestas, tal vez aún te duela el silencio, pero sabes esto: tu corazón todavía late por Dios, y ese latido basta para mover el cielo. Hoy no vengo a prometerte que todo cambiará mañana. Vengo a decirte que tú puedes ser transformado hoy. Tu forma de esperar puede cambiar. Tu manera de creer puede renovarse. Tu actitud frente a lo invisible puede alinearse con el cielo. Solo hay una cosa que debes hacer: rendirte. Pero no rendirte por cansancio. Rendirte por confianza, por amor. Porque sabes que el tiempo de Dios no solo es perfecto, es sagrado. Yo sé lo que significa luchar con el tiempo de Dios. Yo también he tenido que rendirme no por debilidad, sino porque aprendí que su soberanía no se puede empujar ni acelerar. Rendirme al ritmo del cielo, aunque mi corazón gritara por otro compás. Rendirme a su voluntad, incluso cuando todo en mí quería entender. Y fue allí, justo en ese lugar de entrega total, donde encontré algo que ningún milagro inmediato me pudo dar descanso. Una paz que no dependía de resultados. Un propósito que no estaba ligado al reloj, sino al espíritu. Cuando por fin dejé de exigirle al cielo que viniera corriendo, fue cuando por primera vez lo oí con claridad. No con palabras humanas, sino con ese susurro eterno que atraviesa el alma. Y él me dijo: mi hija, yo estoy aquí. Yo nunca me he ido. Yo estoy obrando. Solo espera. Ese momento cambió mi manera de vivir la fe, porque cuando te rindes, no pierdes.
Cuando te rindes a Él ganas lo más valioso, su presencia. Si estas palabra, te abrazó por dentro, no la dejes pasar como si nada. Quédate un momento más, respira hondo, escucha el silencio, porque puede que no hayas escuchado una voz audible, pero tu corazón sí lo sintió. Ese temblor suave en el alma, esa lágrima que no pediste, ese suspiro que no sabías que llevabas guardado, todo eso es Dios, tocándote, llamándote, diciéndote, aún estás a tiempo de confiar, y si hoy decides rendirte, a su tiempo dilo. Escríbelo con sencillez, pero con verdad. Confío en el tiempo de Dios. No es una frase más, es una llave, una semilla, un acto que puede cambiar el rumbo de tu historia. Y si conoces a alguien que también está cansado de esperar sin respuestas, envíale esta palabra. Quizás tú eres el hilo que el cielo quiere usar para sostenerlo un poco más. Dale me gusta si algo dentro de ti se movió, no por compromiso, sino porque sabes que esto necesita seguir llegando a quienes no tienen fuerzas para buscar, pero que igual merecen encontrar. Y si puedes, quédate. Aquí seguimos hablando de fe, no como teoría, sino como vida real, porque en este lugar no caminamos rápido, caminamos con propósito. Y tú hoy has dado un paso más.